Excelente día, curanderos. Nos encontramos con Luis Prieto, él es subdirector del periódico El Sol de Parral, es un periódico local. Pues bienvenido, Luis, gracias por acompañarnos. Me siento de mantener largos al tener alguien que también está en los medios de comunicación. ¿Tú cómo llegas a los medios de comunicación, Luis? No, muchísimas gracias por esta invitación, doctor. Es un placer para mí, pues, compartir un poquito, pues, de la trayectoria, de los conocimientos, bueno, ese compromiso que conforme van pasando los años vamos adquiriendo con la sociedad y nos vamos incorporando para, bueno, dejar un granito de arena pues, seguir creciendo como sociedad. Bueno, yo en los medios de comunicación inicié hace casi 9 años, precisamente en el Sol de Parral como reportero. Ahí empecé yo con el ejercicio periodístico. Sin embargo, pues tuve la oportunidad que me dieron mis padres de estudiar una carrera universitaria y fue periodismo. Estudiaste periodismo y también tienes otra carrera por ahí bajo la manga que es de historiador. Así es, en licenciatura en Historia también en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Como están muy relacionados, pues aparte de ser un reto, pues fue algo que me gustó mucho porque pues los historiadores ven el pasado, los periodistas ven el presente, entonces se hacen análisis muy complejos y muy padres. Te ayudan mucho para analizar lo que está pasando. Me gustó mucho lo que comentas, también de regresarle algo a la sociedad. Esa parte, dentro del periodismo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo aplicas? Bueno, dentro del periodismo no solamente es producir información, sacar notas, entrevistar a funcionarios. Todo periodista pues tiene un compromiso social, tiene una ética profesional que pues hay que respetar y que hay que cuidar principalmente porque nosotros pues nos dirigimos a la gente, nos dirigimos a la comunidad y es algo que tenemos que cuidar porque la información, siempre se ha dicho que dentro del periodismo está el cuarto poder. Sí se ejerce poder y hay una responsabilidad que a veces no se mide. Ahí hace poquito celebramos el Día de la Libertad de Expresión. O sea, es claro que un derecho que tenemos todas las personas tenemos ese derecho y que es importante que defendamos el ejercerlo. Sin embargo, también la libertad de expresión pues tiene su responsabilidad y ante la gente todavía más porque, bueno, la información puede manipular, ¿sí? Puede llevar a una persona a tomar decisiones que a lo mejor no esté del todo convencido o sean algunas decisiones que toman otras personas por ellos. Y el periodista tiene que ser muy sensato, tiene que ser muy cuidadoso también cómo dice las cosas, cómo da esa información. ¿Cómo llegan a lograrlo tú como líder dentro de un medio de comunicación con los periodistas? Bueno, es una tarea muy compleja porque incluso uno como periodista es difícil a veces el entrar en esa mentalidad, en adaptar ese chip de que, bueno, o sea, yo trabajo para la gente, trabajo para una empresa y no solo para mí mismo y mis intereses, ¿sí? Creo que el tener un equipo de reporteros, el tener un equipo de periodistas, de editores, bueno, todos los que hacen la magia de que el periódico llegue a las casas, de que se suban las notas a las páginas web y todo, pues o sea, es un reto, es un reto porque pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces el periodismo todos lo vemos de una manera diferente y lo entendemos de una manera diferente. Entonces, el llegar a esa línea editorial, ¿sí? Decir, no necesariamente esto no se publica porque no se publique ya, sino convencernos de que, bueno, hay información que la gente necesita y hay otra información que la gente no necesita. Entonces, cuando uno empieza a separar y hacer esas distinciones, uno pues tiene la posibilidad de hacer mejor periodismo. ¿Sí? Por ejemplo, una nota roja, por ejemplo, un suicidio. ¿Sí? El publicarlo, ¿qué tan necesario es, por ejemplo, publicar ciertos detalles? ¿Sí? Uno tiene que ser muy cuidadoso también en qué le ofrece a la gente y también pues uno puede hacer daño. Aquí dentro de eso que comentas, me agrada mucho que ustedes como medio de comunicación llevan una información responsable. Comparando, lamentablemente, pues siempre está esa comparativa en cuanto a otros medios y a lo mejor hay gente que saca datos o imágenes que pues no son necesarias, ¿no? Como comentas, pero ahí
el hecho de que ustedes lleven esa línea, pues ha sido ya desde tiempo atrás. Tú cuando te sumas a este proyecto, ¿cómo te instruyen? ¿Qué te dicen para que lo llegues a seguir? Sí, bueno, el Sol de Parral pues tiene 40 años, 44, 45 acabamos de cumplir, perdón, en marzo, años en esta ciudad. Entonces, pertenecemos a una organización editorial mexicana, es una empresa a nivel nacional. Entonces, el hecho de compartir las experiencias de diferentes partes del país, de la Ciudad de México, de Jalapa, de la ciudad de Chihuahua, de Juárez, de Parral, de Tulancingo, de San Luis Potosí, pues nos ayuda mucho a ir definiendo esas políticas editoriales. Y las políticas editoriales, hay veces que los reporteros renegamos mucho porque decimos, es muy estricto, nos limita exactamente. Sin embargo, pues dentro de esas limitaciones está la riqueza, por ejemplo, de la organización, ¿sí? De que se constituye como un medio serio, como un medio responsable, un medio que cuida la información, ¿sí? Y que cuida también su prestigio. Y en eso va su credibilidad también. Precisamente. Entonces, el Sol de Parral, aquí en Parral, pues tiene esa tarea de seguir, aparte de ser líder, de ese compromiso que siempre ha tenido con la sociedad y luego aparte que la ciudadanía esté identificada con la información y aparte que le es útil. La información se publica para desarrollar, ¿sí? Para influir, para dar testimonio de lo que está pasando, digamos, desde el presente, ¿sí? Y también para tomar decisiones, pero hay que dar la información correcta, hay que dar la información lo más objetivamente posible. Sabemos en el periodismo que no existe la objetividad porque lo escribimos personas, ¿sí? Entonces yo veo desde a lo mejor mi privilegio, desde mi conocimiento, cosas que a lo mejor no ve mi compañero, o mi compañero ve cosas que yo ignoro del todo. Entonces, esta amalgama, el compartir también las experiencias, pues ayuda mucho a fortalecer estos criterios, ¿sí? El Sol de Parral, o sea, por su estructura, para que salga la información, pues se compone una mesa de redacción. Yo como subdirector, yo no decido, o sea, del todo que se publique, que no se publique, precisamente una mesa en la que interviene tanto los jefes de información como los de redacción, como los de web, fotógrafos, periodistas. Entonces, pues llegamos a ese punto de, bueno, esta es la información más importante. Falta estos datos, falta esta información, esto a lo mejor sobra, es paja, no sirve, no funciona, entonces hay que reducirlo, esto no vale la pena, entonces se va construyendo. Y eso lo hacen express, porque al final de cuentas sacan las notas rápido, entonces tiene que ser todo eso con prontitud. ¿Qué diferencia encontraste hace 9 años cuando entraste como reportero a ahora que estás, pues, de cierta manera como líder de equipo? Es mucha la diferencia porque cuando yo ingreso a los medios de comunicación en 2017, yo lo primero que veo es una prensa escrita, un formato físico muy fuerte, ¿sí? Incluso en mi carrera universitaria nos daban conferencias y se hablaba de que el impreso iba a desaparecer. Pues yo era de los de la idea de que como sería lejano, exactamente, o no va a pasar, o va a suceder lo mismo que con el radio y la televisión, que nos vamos a ir ajustando. Entonces, ahora me toca regresar en el 2023 y pues la realidad es diferente, ¿no? Ahorita tenemos un producto nuevo que es un semanario, ¿sí? El semanario es todavía más complejo que un periódico diario, ¿sí? Pero en esos cambios de también las necesidades de la gente, pues los medios de comunicación nos tenemos que ajustar, ¿sí? Si la población, por ejemplo, ya no lee el periódico, pues ¿cómo me acerco a la ciudadanía? Pues tenemos las redes sociales, tenemos las páginas, bueno, el internet prácticamente, entonces, no, o sea, ya no nada más a la localidad, sino internacional. Sí, o sea, es una ventaja, la verdad, el que exista pues, estas tecnologías, pero también hay que tener mucha responsabilidad en su uso. Pero es, la verdad, un impulso muy grande, formatos muy diferentes. Ahorita, por ejemplo, los compañeros se centran mucho en la fotografía, se centran mucho en el video, o sea,
cosa que el formato físico pues no, tu impreso no daba. no daba exactamente, el puro texto, imagen y bueno, pues ciertas fallas técnicas, ¿no? Que tenía pues la misma prensa, ¿no? Pero ahorita se nos permite corregir, se nos permite, por ejemplo, ser creativos, el diseño, o sea, ahorita es completamente diferente. Yo veo que es un medio, ya no es el mismo de hace 10 años, de hace 5 años. De hecho, en tu carrera llevaste también algo de diseño, algo de tecnología, pues ya en cuanto a internet, en cuanto a edición. Muy poco, ¿eh? Muy poco, doctor, porque también los académicos en ese momento, pues estaban acostumbrados a lo que veían en el momento, ¿no? La prensa escrita, la radio, la televisión y el internet muy por encima, porque por ejemplo las redes sociales, ya existía Facebook, ya existía YouTube, estaba Twitter, exactamente. Pero, por ejemplo, el tema de la información, el desarrollo informativo en estas plataformas no estaba del todo maduro. Entonces había mucha distinción entre un medio de comunicación a una red social. Una red social es para vincularte con los demás, ¿no? Para platicar, para socializar, exactamente. Sí, pero en los últimos años, este factor informativo, ahorita a lo mejor ¿cómo se dice? El crecimiento, ¿no? Hace 10 años yo tenía 20 y a lo mejor mis amigos y yo compartíamos otro tipo de cosas. Ahorita me aparecen prácticamente puras noticias. Entonces, creo que a muchas personas les aparece de esa forma. Entonces, las redes sociales se han convertido pues en la principal plataforma de información. El hecho de que ustedes ya estuvieran identificados como un medio de comunicación informativo, ¿consideras que les dio ventaja o desventaja al momento de que las redes sociales empiezan a explotar noticias? A mí me tocó en el 2017 el año clave para que el Sol de Parral entrara en la era digital. ¿Sí? La página del Sol existe desde el 2005. Sí, la página, el dominio, exactamente, pero nunca se le explotó de una manera pues efectiva. Hasta el 2017 se le vio por parte de los directivos, al menos aquí en Parral, el explotarla. ¿Sí? Tenemos nuestra página, primero pues hay que tratar de ser un poco más oportunos. También tenía sus altibajas, porque el ser oportuno pues trae también muchas desgracias en cuanto a que la información es incompleta o cualquier otro, o hasta mentiras publicar, ¿no? Pero empezamos en ese año, fue muy duro, porque muchos de los compañeros reporteros, pues toda su vida con esa costumbre de, bueno, voy toda la mañana, saco la información, la trabajo, la proceso, la mentalizo, llego a la oficina y me pongo a escribir y a las 7 de la noche pues ya tengo todas mis notas, las entrego al editor y pues para el periódico, ¿no? Y esto fue un cambio porque pues ya estábamos trabajando en el momento, ¿sí? Entonces, los nuevos, incluso me cuento, yo batallé, en ese momento tenía 23 años más o menos. Yo batallé mucho porque... Sí, tocó la transición. Estudias de una manera y luego entras a practicar de esa manera y luego te toca el cambio. Exactamente, o sea, el cambio, entonces, bueno, batallo. Hay otros compañeros que más o menos estábamos de la misma edad y pues no batallaron tanto, o sea, escribían su nota en su teléfono y para el grupo de WhatsApp y ya lo agarraron los editores y para arriba, ¿no? Pero, por ejemplo, estos compañeros de la vieja guardia, que tenían 40 años, 30 años, con la libreta, con las grabadoras, y en digamos que este ritual, ¿no? De ir a la noticia y llego a la oficina, me siento a gusto, como lo que sea, un cafecito y hago mi trabajo. Fue muy duro para ellos. De hecho, ahorita los compañeros en el periódico, pues todos, a excepción de un par de compañeros, son nuevos. Son nuevos. Es una nueva generación de periodistas, jóvenes, o sea, con muchas inquietudes, que pues sí, hay veces que nos peleamos, ¿verdad? Porque pues, hay que ir afinando los criterios editoriales y la forma también de las notas. Pero pues ahí va el relevo. Y sí, el relevo generacional al final de cuentas pues está rindiendo frutos, está viendo que están sacando las notas a tiempo,
pues esa parte se mantuvo el prestigio. ¿Tú consideras que entraron a tiempo, que entraron tarde o que les faltaba tiempo para que pudieran entrar? Al tema digital entramos tarde. Sí, sí, entramos tarde. En el 2017 ya existían medios de comunicación digitales. Ahora que regreso ya lo encuentro más fortalecido. Igual uno de mis objetivos y de mis encomiendas fue precisamente impulsar el tema digital. Me toca también la transición de diario a semanario. Entonces, el semanario es un producto nuevo que funciona como una revista. Ya no es, por ejemplo, ir a leer el choque, ir a leer el evento de ayer. No, 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 ya es una información más trabajada, procesada, que no pierde vigencia. Ahorita lo que estamos haciendo son dos productos, porque toda la noticia diaria se va al digital, al momento, ¿sí? Al tiempo real. Y ya las investigaciones más profundas se van al semanario, en el espacio físico. Entonces, eso es, ahorita es una ventaja competitiva que tenemos. En el semanario, ahí, como comentas, van depurando un poquito más las notas, meten investigación. En ese lo sacan, siguen sacando en formato periódico de tabloide, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ese cómo lo ha recibido la población? Pues se está acostumbrando porque va mucha gente a buscar todavía el periódico diario, el periódico de ayer. Incluso hasta los mismos trabajadores a veces se cuatrapean, ¿no? Pues es que no tenemos de ayer, nada más tenemos el de lunes, cuando no es un periódico de lunes, o sea, es un diario, es un semanario, es un formato de revista. Entonces, hubo lectores que lo recibieron muy bien por la oferta, porque también son investigaciones más profundas que, bueno, antes de que existiera este formato, o sea, en el Sol de Parral, nadie lo hacía. O sea, una buena crónica, un reportaje de profundidad. Entonces, eso nos ha dado pues mucha ventaja para hacer más, para indagar más, para ofrecerle al lector pues, o sea, más calidad. Más calidad y algo también a su gusto, porque creo que la mayoría de la gente piensa que el semanario es el mismo periódico, pero que lo sacan una vez a la semana. Entonces, qué bueno que comentas esa información, que tiene mejores reportajes, más a profundidad, mayor investigación, y pues es una lectura que es más agradable incluso de leer y pues como su nombre lo dice, también te la puedes estar echando a lo mejor esa lectura a lo largo de la semana y claro, que llegue al otro volumen. Sí, 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 porque son reportajes muy diversos. Los enfoques, los de siempre, ¿no? Es la ciudad, es la región y es el estado, ¿no? Entonces buscamos ese equilibrio también de que el reportero salga a la sierra, salga al desierto del lado de Jiménez, o sea, y eso es algo que no todos los medios de comunicación aquí en Parral pueden hacerlo. Entonces nosotros aprovechamos ese tema para llegar también a ellos, incluso en los temas. Hemos estado trabajando, por ejemplo, las madres buscadoras, ¿sí? Que buscan a sus desaparecidos, este tema de los desplazados. Entonces son temas muy sensibles, son temas muy humanos, que a lo mejor no a todo el mundo le interesa, ¿sí? Pero pues se queda el registro y aparte pues se hace investigación y pues se exigen también pues políticas públicas en estos temas. Y esa parte es importante que la gente tenga también información actualizada para poder tomar pues, decisiones en base a lo que se está viendo dentro del país, dentro del estado, dentro de la localidad. Sí, sí. Y ahí el adiestramiento le llegan a dar a los reporteros. Digo, tú traes una escuela, ¿no? De cierta manera, pero toman cursos de capacitación, toman actualizaciones. ¿Qué es lo que hace un reportero dentro fuera de las notas para su preparación? Sí. Bueno, algo base, elemental es la práctica. ¿Sí? El reportero tiene que salir a la calle, se tiene que enfrentar a los retos, las dificultades, porque no es un trabajo sencillo. Eso es lo primero, o sea, tener esa inquietud por buscar, por descubrir, por el conocimiento también, y también por descubrir aquello que está oculto, porque eso es lo que verdaderamente es noticia, cuando alguien lo oculta, cuando se oculta a sí mismo también, entonces tiene que generar ese ojo crítico,
Sí, esa mirada hacia lo que es de interés. Bueno, el equipo de reporteros, afortunadamente, pues la empresa nos ha dado pues muchas facilidades en cuanto a capacitación. Como pertenecemos a varios organismos a nivel nacional, incluso internacional, pues nos invitan a muchas conferencias a través de Zoom. Esa es la ventaja también de las redes, ¿no? Que estamos muy conectados y que el conocimiento pues también está más próximo. También a talleres. Hace poquito cambiamos nuestro sistema, por ejemplo, para subir notas, para editar videos, para todo, entonces se nos fue capacitando. Y dentro de esas mismas capacitaciones, pues bueno, lo técnico, ¿no? También, hace poquito también nos dieron una capacitación en tema de género, ¿sí? Tenemos, bueno, a nivel nacional somos el único periódico o organización de noticias que tiene una dirección de género, o sea, sobre cómo trabajar la agenda feminista, por ejemplo, ¿sí? Los temas, no, sobre todo con las víctimas también, o sea, cuando una mujer es víctima, o sea, cómo tratar esa información para no revictimizar a las personas. Entonces, pues ahí nos van dando criterio, nos van sacando de nuestra zona de confort y que aprendamos también, o sea, cómo debemos manejarnos ante ese tipo de situaciones. ¿Tú a qué reto te enfrentaste cuando fuiste reportero? Bueno, primero, pues el entrevistar a las personas, ¿sí? Porque hay de todo tipo. No es lo mismo entrevistar a una persona que tiene una problemática, el que le falta el agua, por ejemplo, a un funcionario. Un funcionario a veces hay que negociar la información, porque no es tan sencillo que contesten a una pregunta o a una solicitud de información. Ese es el primer reto, o sea, el cómo sacar la información ante la adversidad. Entonces es cuando pues, uno va descubriendo sus capacidades y va descubriendo, o sea, las estrategias del periodismo. También, pues, el ser periodista no se trata de criticar a una persona o hacerla quedar mal. No, 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 no. Sino es el encontrar la información y que esa información le sea útil a la ciudadanía, precisamente. Por ejemplo, si aumentan los precios, bueno, necesito seleccionar cuáles son las fuentes más adecuadas. Me voy al mercado, me voy a la Dirección de Desarrollo Económico, y consulto, o sea, abro digamos que esta amalgama de personas, de conocimientos, de instancias. Entonces, eso me ayuda mucho a fortalecer la información. Pero cuando uno empieza, pues no sabe a dónde dirigirse. Un funcionario le habla mal y pues uno ya no quiere volver a leer, no quiero regresar a la redacción. Incluso, pues el periodismo es una profesión muy riesgosa. También, por ejemplo, hablar de ciertos temas, pues sí, a veces le sacamos. Se puede llegar a poner en riesgo su integridad. Precisamente, o de los compañeros. Y pues aquí lamentablemente estamos viviendo mucho de la violencia en contra de ese cuarto poder, así como comentas. Porque al final de cuentas, pues están dando la información y hay gente que puede llegar a sentir que los están agrediendo, ¿no? Exactamente. Esa parte, ¿ahí tú has tenido alguna experiencia en personal? Cuando fui reportero, bueno, yo tenía fuente política, traía municipio, de vez en cuando me sacaban en los municipios. No me tocó, bueno, el sentir esa vulnerabilidad. Muchas veces que yo llegaba a entrevistar a cierto presidente municipal, por ejemplo en la sierra, pues yo no me daba cuenta, ¿no? Que a lo mejor pues, hacía una pregunta muy escabrosa, pero yo con mi estilo, o sea, no que lo enredara, ¿verdad? O sea, trataba Que de se que sintiera violentado. exactamente, o sea, darle esa confianza, ¿sí? De que, bueno, yo te pregunto eso, tú me dices eso. Bueno, o sea, puede salir buena información de ti, o sea, en conjunto. O sea, tampoco te voy a señalar, tampoco te voy a agredir, tampoco te voy a ofender, ¿no? O hacer una agachada. Pero, por ejemplo, hay información de que tanto yo como la fuente sabemos que es necesaria y que va a salir en su momento. ¿Sí? También la forma en cómo uno le escribe, en cómo se expresa. Porque regularmente, pues el periodismo a veces se lee, se escucha
pues muy agresivo. Pero hay formas de decir las cosas sin como ponerse comentas, si es algo que va a salir de todas maneras, yo preferiría que lo dijera alguien que de cierta manera sea más neutral, que sea más empático, a que llegue a algún otro medio que ya sabemos que puede llegar a golpear. Sí, 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 ¿no? Y aparte, en el manejo responsable de la información, porque imagínese, doctor, o sea, la redacción llega a cada chisme. Sí, No, no, no. Y hay medios de comunicación que así como llegan, se lo publican. Sin corroborar las fuentes, ¿no? Entonces, una parte de nuestro trabajo es eso, o sea, corroborar que si la información primero sí es verídica, ¿sí? Y también hacia dónde va esa información, porque también a veces los medios de comunicación somos utilizados. ¿Sí? O sea, nos utilizan de que ahí te va esta nota y bueno, pues está muy buena, ¿no? La publico y nada queda para intereses de la persona que... Golpear a otra persona. Exactamente, exactamente. Entonces, pues uno tiene que pues ser inteligente en ese sentido. Me gustó mucho lo que comentaste, que primero verificar la veracidad. Y ya de ahí, o sea, a ustedes no les toca calificar si es buena o mala la nota, al final de cuentas les toca difundir la información. Exactamente, sí. Sí, la gente pues consume nuestras noticias porque, pues, porque se apega un poco más a lo que es verídico, ¿sí? O sea, pues una de nuestras primicias, no vamos a publicar mentiras. Y si publicamos mentiras, pues hay que resarcir precisamente el derecho de réplica y todo. Un medio de comunicación tiene que ser muy honesto, ¿sí? Tiene que ser también muy correcto también en su dirigir. Entonces, pues es parte esencial de los medios de comunicación. Yo creo que ahorita lo que acabas de comentar, lo más honesto es si llegué a equivocarme, también resarcir esa equivocación. ¿Te ha tocado, ya sea como periodista o ahorita que estás como directivo, llegar a resarcir una nota? Afortunadamente, o sea, en esos, hasta ese alcance no me ha tocado, porque siempre le hemos pedido a los reporteros de que sí, exactamente, que se investigue, que se corrobore, incluso cuando ya sea a mí o al jefe de información le parece pues curioso alguna declaración, algún dato, pues lo preguntamos. Creo que una mentira es fácil de ubicar. O a final de cuentas el tiempo la saca. Exactamente, sí. Igual, pues uno conoce a los reporteros y sabemos que a veces tienen ciertas debilidades, que no corroboran las fuentes, entonces pues hay que estarle macheteando en ese sentido, o sea, para evitar, porque ahorita es muy común, un medio de comunicación se equivoca y baja la nota, pero eso es algo que nosotros, por ejemplo, tenemos prohibido, ¿sí? Por más que pidan el favor, o sea, no se puede hacer porque es mi veracidad, ¿no? Es mi trabajo. Y aparte, pues, se presta mucho, por ejemplo, a complicidades, que es algo que no me conviene que se sepa, ¿sí? Por ejemplo, si una fuente dice, no, eso es mentira, ¿no? Pero otra fuente lo dijo de esa manera, pues se le da el derecho de réplica, ¿no? Se le da el espacio, el desmentir, o sea, son cosas que pasan en Internet. Eso también es una herramienta que tiene la gente que puede sentirse vulnerable de decir, bueno, ok, me están dando un derecho de réplica y de cierta manera puedo dar mi versión, porque al final de cuentas la información es neutra, ¿no? Pero puede haber versiones. No, claro, puede haber versiones. Las fuentes son muy diversas. Así como los reporteros pues ven cosas distintas, también las fuentes pues pueden opinar diferentes cosas. Entonces, nosotros en los temas de semanario, por ejemplo, cuando hacemos una investigación, pues buscamos las más fuentes posibles. Porque una, a lo mejor puede estar sesgada. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los nogaleros, ¿no? Entrevistamos a los productores de nogal y pues ahorita la sequía está muy mal, pero pues nos hemos mantenido, estamos generando muchos empleos y así. Pero por ejemplo, si voy y le pregunto a alguien, o sea, a un pequeño productor que no tiene agua y le echo la culpa a los nogaleros, pues son versiones muy distintas precisamente. Y ahí tú estás consciente, estás dentro de la historia, escribiendo la historia, como dices, en el presente. Sí. También, bueno, me ha tocado escribir sobre historia, me gusta mucho, es una de mis pasiones,
Eh, y una de las fuentes que tiene la historia son los periódicos, es la fuente hemerográfica. Entonces ahí le encontré pues ese sentido de lo que estamos escribiendo ahorita, pues hay que hacerlo bien, hay que hacerlo más correcto porque en algún momento va a ser una fuente histórica de interpretación de este momento en el que coincidimos tanto usted como yo y que pues, puede ser leído 40 años después y puede ser la visión de la sociedad en ese momento. Dentro de tus dos carreras, ¿cuál te gusta más? Mm, es que está muy difícil, doctor. Me gusta más la historia, sí, me gusta más la historia, pero el periodismo tiene sus encantos, ¿sí? Tiene su motivación, tiene, por ejemplo, a veces adrenalina en cuanto a mí me gusta mucho escribir, y me gusta mucho el género de la crónica. Entonces, hay veces que me gusta más la crónica escrita desde el presente a escribir un hecho pasado, un hecho consumado. O sea, ahorita la experiencia, el describir los olores, las sensaciones, cosas que están en el presente, ¿no? O sea, es fantástico. Pero, por ejemplo, la historia hay mucho más, hay muchos más fuentes. Y aparte, pues se mete uno en menos problemas. Y por ejemplo, en el área de la historia, A mí, mi tema en el que más me he enfocado es el siglo XIX, México, bueno, en el sur de Chihuahua. Mis trabajos de investigación se han concentrado principalmente en el Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo, en la segunda intervención francesa. A mí me ha gustado mucho ese tema porque como hay muy pocas fuentes, muy pocos escritos, digamos que un tesoro que se está desenterrando, o sea, poco a poco. Y al final de cuentas la historia la escriben los vencedores y muchas veces se pierde bastante información, claro, de quien perdió, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, el, ¿tú qué opinas de esa parte de que se llegue a perder tanta información de la gente, pues que al final de cuentas no tuvo un desenlace bueno? Es muy triste, porque, por ejemplo, una de mis motivaciones para estudiar el Segundo Imperio fue la falta de información. Casi todo era Juárez, era la República, era pues, los republicanos que pues, defendían la patria. Pero, por ejemplo, este otro sector que bueno, era conservador, era imperialista, veía el país de otra manera y lo entendía de otra manera, pues se quedó, digamos que dentro de los archivos, sin ser trabajado. ¿Sí? Hay muy pocas fuentes, por ejemplo, escritas en español. Casi la mayoría de lo que vamos a encontrar sobre el Segundo Imperio mexicano desde la visión imperialista, de ese sector conservador, de esas familias de aquella época que consideraban una monarquía, pues es válido, ¿no? Están escritas en francés. Sí, sí, exactamente. Entonces, pues ahí hay un poquito más de trabajo a la hora de interpretar estas fuentes y encontrar la información. Y también por ahí sé que te ha tocado también resguardar parte de la información. Ahí, ¿qué cargo has ocupado dentro de esa parte? Estuve hace 3 años, estuve como encargado del archivo histórico de Parral. Y ahí fue pues una experiencia, se me hace que es de los mejores trabajos que he tenido en el sentido de que había mucho que hacer, ¿sí? Había muchas áreas de oportunidad. Yo cuando llego al archivo me encuentro un edificio muy bonito, mucha información, muchos documentos, pero que la gente no vive. Entonces eso me da coraje porque, bueno, o sea, los archivos no son bodegas, o sea, para que se queden ahí los documentos y no se ensucien y no se pierdan jamás y todo. Claro, hay que cuidarlos, pero una forma en la que se puede cuidar toda esa información, pues trabajándola. ¿Sí? Es que la gente sepa que exactamente que existe. Entonces abrimos una página de Facebook, empezamos a publicar documentos, a relatar, por ejemplo, historias de los parralenses de hace 300, 200 años. Entonces fue algo que gustó mucho, por ejemplo, gustó mucho en redes sociales. Empezamos también una columna en el Heraldo de Chihuahua llamada Memorias de Chihuahua, donde, por ejemplo, seleccionábamos casos de documentos, algunos expedientes, casi todos judiciales, porque pues sí existe cierto morbo, llama la atención, exactamente. Casos, por ejemplo, de raptos, había muchos temas, por ejemplo, sobre mujeres que abandonaban a sus esposos y eran
pues sí, eran juzgadas como criminales porque no podían abandonar a sus esposos, ¿sí? El dejar a su marido, pues ya era convertirse en una mujer de dudosa reputación, exactamente, una fugitiva, una indomable, o sea, de lo peor. Entonces a esas mujeres muchas veces las desterraron y las iban mandando a, pues, prácticamente a poblaciones vacías, más difíciles, bueno, de acá del norte, por eso llegaron mucho para acá. Algo que hayas encontrado y que dijeras, "Ay, esto lo recuerdo mucho dentro del archivo". Uh-huh. Pues es que dentro de esas historias, los nombres, yo me acuerdo mucho del primer expediente que trabajé, fue el de una india apache, llamada Francisca, que ella se suicidó porque el amo le pegaba. Entonces, dentro de la misma investigación, eh, pues se estaba juzgando un delito, ¿sí? Y la culpable era ella, ¿sí? De que él era culpable, de que él la señalaba. De haber atentado contra su vida, de haberse suicidado. O sea, ella era la culpable, ¿sí? O sea, no se juzgó a otra persona más que a ella, ya estando muerta, ¿verdad? Pero pues se tenía que hacer la investigación y ella había atentado contra su vida. Pero claro, yo no voy a juzgar, por ejemplo, un pensamiento de aquella época porque sería muy anacrónico, ¿no? Sí, Sí, o pues, sea, estamos son hablando... distintas, tiempos distintas, a pesar de que sea la misma población, pero es una cultura distinta. Exactamente, y se veía, por ejemplo, la justicia, la fe, o sea, la fe influye mucho en esos sectores. Entonces, sí, el atentar contra tu vida está mal, pero ya se llevaba a términos, por ejemplo, judiciales, que a lo mejor la persona que la violentaba, o sea, pues aparte pues era una esclava, ¿sí? Era de su propiedad, podía hacer lo que quisiera con ella. Entonces, estos temas, o sea, son muy ricos porque ayudan mucho a la reflexión, o sea, ¿qué tanto hemos cambiado ahorita? ¿Sí? ¿Cómo se ve, por ejemplo, pues ese tipo de prácticas tan lamentables, ¿no? Por ejemplo, el que alguien se quite una vida. Ahorita desde el periodismo, por ejemplo, nosotros, como política editorial, o sea, no publicamos los suicidios. Y no es por el hecho de que la gente no se entere, sino es una responsabilidad que hemos adaptado como periódico en el hecho de que, bueno, o sea, hay algo que incluso un compañero estuvimos trabajando juntos, que era algo llamado el efecto contagio, no sé si usted lo ha escuchado, ¿no? Y que los medios a veces sobreexponemos ciertas situaciones Y empiezan a sembrar la idea. exactamente, entonces eso es muy peligroso. Imagínese, doctor, un día se cometen ese tipo de hechos y todos los días lo sabemos, ¿sí? La gente está en el caso, el caso se hacen transmisiones en vivo en la casa de estas familias, se dicen los nombres, demasiado, y se hace mucho daño. Fíjate que yo esa parte no había notado que ustedes no lo publican, sinceramente, pero sí había comentado de ese efecto que se llega a hacer, porque de repente parece que tenemos oleadas. Empieza a salir un caso, se le da mucha difusión y de repente empieza a haber en 2 o 3 meses varios casos que llegan a presentarse. Yo pienso que sí está muy relacionado a veces a difundir la información. Los jóvenes también, ahorita yo le pongo un tutorial de cómo hacer un pastel y me sale todo de cómo voy a hacer el pastel. Entonces, lamentablemente cuando buscan información de eso también llega a salirles todo, y esa parte pues hace que tengan la idea, tengan la información y lo lleguen a llevar a la práctica. Exactamente, sí. Y es, por ejemplo, en cómo trabajamos la información, ¿no? El hecho de que nosotros no publiquemos esos acontecimientos, digamos, en tiempo real y pues haga la nota en el momento y que salga el nombre y que salga el método, se publican los métodos. Lo que sí publicamos es la estadística, ¿no? Que hay una problemática. Eso no podemos... No se puede ocultar, exactamente. Y es responsable también darlo a conocer. Exactamente, sí, que está sucediendo, que pues ha pasado un mes y van 10 casos y ya caray, o sea, hay que hacer algo, ¿no? Eso, cuando uno publica también, trata de que haya una respuesta, ¿sí? De que haya un efecto, ¿sí? Entonces, pues buscamos el efecto más positivo ante una problemática, ¿sí? Cuando publicamos con una colonia, hace falta agua, pues es para que llegue. Así es, pero por ejemplo ustedes o cualquier medio de comunicación en general
informativo no hace un llamado a la acción. Ahorita dentro de lo que son todas las redes sociales, parte de los protocolos que se llevan, el último es un llamado a la acción. ¿Tú crees que sería conveniente que ustedes tuvieran un llamado a la acción franco? Pues es que yo creo que sí, es que yo creo que sí porque, como ahorita lo comentaba, o sea, toda información tiene un objetivo, se publica por algo, se publica por algo. Entonces, todas las notas, o sea, tienen una razón de ser, ¿sí? No solamente es el morbo, no solamente es llenar un espacio, no, 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 o sea, la información tiene un sentido y tiene que tener un objetivo, ¿sí? Es donde se reflexiona la información y también el impacto que puede tener nuestras notas. Hay veces que el periodismo es muy egoísta, ¿sí? Que publicamos una nota para pues, tener más vistas, ¿sí? Para tener más likes, ¿sí? Para, por ejemplo, vendernos como medio, eh, digamos, frente a otros, como el mejor medio porque tengo más visualizaciones, porque tengo más gente, porque tengo más likes. Sin embargo, o sea, en esa misma pelea, a lo mejor que hay entre los mismos profesionales de la información, pues sí caemos mucho en el sensacionalismo y también en la falta de un objetivo, pues, de beneficio a la comunidad. ¿Sí? O sea, ya no publicamos cosas que a la gente le sirven. ¿Sí? O sea, no tenemos objetivos claros. La nota en general para llamar a la atención. Para llamar la atención, para incentivar principalmente el morbo, para pues, que los lectores estén aquí. O sea, a muchos no les importa, por ejemplo, publicar mentiras, no les importa, por ejemplo, destrozar una vida, ¿sí? Mientras pues, la gente se asome, genere vistas, interacciones, pero pues esa es una desnaturalización del periodismo. Si tú pudieras decir, estos son los puntos que lleva un periodismo responsable, ¿cuáles dirías? Bueno, primero es el respeto, ¿sí? O sea, primero pues hay que respetar a las fuentes, hay que respetar toda forma de vida, ¿sí? El respeto. También, por ejemplo, es este compromiso que yo he mencionado desde un principio. El periodismo se debe a la ciudadanía, ¿sí? Claro que ahorita muchos dependemos económicamente de eso vivimos, ¿no? Pero, o sea, es una profesión pues muy honorable, es una profesión muy noble, ¿sí? Es muy noble porque pues, trabajas con personas, trabajas información y a veces trabajas con los destinos de otras personas y de la misma sociedad, ¿sí? Entonces el respeto, el compromiso, también ¿qué más pudiéramos mencionar en este caso? Eh, bueno, por ejemplo, también la tolerancia entre compañeros, ¿sí? Porque el periodismo no siempre se puede ver desde una visión académica, ¿sí? Yo cuando llegué aquí a Parral después de la escuela, se me hace que era el único periodista egresado de una carrera de periodismo. Sí, o sea, sí había muchos licenciados, había muchos abogados, había contadores, había administrativos que ejercían el periodismo, pero por ejemplo de carrera no. Entonces, eso es más común actualmente. Ya, precisamente porque se ha profesionalizado. Entonces también esa tolerancia de que, bueno, como gremio, o sea, tenemos que crecer, tenemos que apoyarnos, tenemos que incluso hasta demostrar ese apoyo, porque pues hay muchos compañeros que son más vulnerables que otros en cuanto al ejercicio de su trabajo, ¿sí? Y que puede ser muy vulnerado. Pero también hay una corresponsabilidad dentro del periodismo, o sea, para la comunidad, para todo lo que se genera. Yo creo que son los puntos que... Los puntos del periodismo responsable. Sí, sí, de un periodismo responsable, o sea, esos criterios, o sea, yo creo que el principal es el respeto, ¿no? Por todas las personas y también por la información que se publica y cómo se publica. Y es que al final de cuentas se impacta dentro de la población. Esa parte la gente lo siente, la gente lo ve, cómo los medios de comunicación, uno actualmente busca pues las notas, pero yo también busco esa parte de responsabilidad, ¿no? De un medio confiable de cierta manera, y eso pues lo gana el tiempo que llevan trabajando bajo esos principios que estás comentando.
Sí, ¿no? Y también la experiencia, por ejemplo, ahí hay muchos compañeros que pues, toda su vida se han dedicado al periodismo y siempre tienen algo, o sea, algo que aportar, ¿sí? Yo creo que ahí está la esencia del periodismo, o sea, en el ejercicio, o sea, a través de los años, en ese conocimiento bueno, ellos tienen y lo pueden aportar, por ejemplo, a los reporteros, a los periodistas más jóvenes, ¿sí? Porque pues a lo mejor por la juventud faltan vivencias, que se pueden ir reduciendo también con buen consejo, con eso que tienen que aportarnos los periodistas de la vieja guardia. Yo la verdad, o sea, yo lo respeto mucho porque siempre, eh, o sea, siempre te aportan algo que, no, la verdad Esas perlas sí, de sabiduría. exactamente, sí, que son consejos muy valiosos. Y tú ya tienes también una experiencia. ¿Qué consejo le darías a quien a quien tiene la idea de entrar al periodismo? Bueno, primero que, pues que no le tenga miedo, ¿sí? O sea, yo sé que es una profesión muy peligrosa, pero es muy reconfortante, o sea, lo que uno puede hacer ejecutando bien la profesión, ¿sí? Teniendo, por ejemplo, los principios muy claros. Yo creo que, o sea, un buen reportero es aquel que no se deja llevar por sus pasiones, ¿sí? O sea, que trata de tener los pies bien en la tierra, que trata de entender lo que está haciendo, ¿sí? Por eso que ahorita le comentaba respecto a esa información con un objetivo claro. O sea, hay que enfocar esa información y hay que tener muy bien ese criterio de definido de lo que quiero hacer. A mí me tocó mucho en la carrera que entraban muchos compañeros porque no quedaban en otras carreras. ¿Sí? ¿Qué esperarías o qué esperaría un joven que entra a periodismo? Porque comúnmente cuando entramos a una carrera es muy distinto lo que estudiamos a veces con lo que ejercemos. Pero la mayoría de las veces la verdad es que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar cuando entramos. ¿Qué esperaría un joven al entrar a la carrera de periodismo? La mayoría es pues convertirse en héroes, paladines de la información y tener esa, digamos que esa bandera de la defensa de la verdad exactamente. Pero ya cuando está uno en el ejercicio, pues se da cuenta que no. Algunos llegamos a empresas, y que son empresas, porque son empresas de la comunicación, que tienen sus criterios muy definidos y que, pues claro que no me van a permitir yo salirme por la tangente o de la línea que ya están. exactamente. Y también los riesgos a los que uno se enfrenta, también lo va limitando y lo va cuidando. O sea, que es lo importante. O sea, a veces el tener esa premura y pensar las cosas más de dos veces lo ayudan a uno a defenderse, a cuidarse, ¿sí? A no caer en el riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, un chavo que empieza periodismo, pues como no ha experimentado o no ha estado cerca de esos riesgos, no los comprende. ¿Sí? Y algo de, o sea, si a mí me piden un consejo, por ejemplo, primero es, o sea, ¿qué quieres hacer con esa información? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, y escúchate cuál es tu objetivo. Impacto. Exactamente, o sea, ¿qué impacto puede tener esa información? Y ahí, dentro de la carrera, ¿qué materia te gustó más y qué materia te gustó menos? A mí me gustó mucho pues, todas las clases de redacción, sí, porque cuando yo estuve en la preparatoria, pues tenía muy mala, sí, pésima. Entonces ahí como que descubrí que sí me gustaba, sí, el aprendizaje, sí, y aparte que se podía, pues, crear cosas bonitas, que se leían bien, no sé, pues una forma de arte, ¿no? Yo pienso que la redacción es de esas cosas que uno siempre, aunque se le hacen aburridas, pero cuando se empieza a entrar en ese mundo, encuentras que puedes hacer una obra de arte, así como lo comentas. Si uno no puede dejar de escribir. ¿Y qué materia llegaste a que se te hizo menos divertida? Pues que no me gustan los deportes. Entonces, la parte deportiva. Pero me gustaba hacer crónicas. O sea, a lo mejor yo no sabía, por ejemplo, me acuerdo una vez que nos llevaron a un juego de básquet. Pues yo no entendía ni los puntajes, ni los tiempos, ni nada. Entonces dije, no, pues tienen que hacer una crónica. Pues ¿qué voy a escribir si no entiendo? Pues me fui al contexto, o sea, cómo la gente que iba a ver el partido, o sea, cómo se desarrollaba, qué escuchaba. A la forma, no al fondo. Exactamente, o sea, qué veía, por ejemplo, el medio tiempo, pues más o menos lo identificaba
publicaba y pues veía algunas cosas que me llamaban la atención, que me daba risa, que pues a lo mejor por ese lado. Crónica. Sí. Oye, esa parte qué padre que comentas, porque la gente a lo mejor piensa, reportero, pero el reportero tiene sus variantes, ¿no? Lo que es el periodismo se puede diversificar en varias cosas. Ese abanico, pues también es bueno que lo sepan los jóvenes, que no se encasillen en un solo. No, claro, no, claro, porque hay periodistas deportivos, hay periodistas más orientados a la cultura. Y eso la verdad es muy padre, o sea, se generan productos noticiosos muy informativos, o sea, muy padres. Desde, pues, también hay periodismo económico, hay periodismo político, hay periodismo también disciplinario, ¿no? Multidisciplinario. Pues hay periodistas de cine, hay periodistas de arte, o sea, para todo hay periodismo. Y ahí, todo, ¿qué es lo que sigue para allí dentro de esto? Uno pensaría cuando llega uno a los grados de subdirector, como que ya estoy en el tope, en el límite. ¿Qué proyectos siguen para ti dentro del periodismo? Es que, bueno, así como que topes, como que todavía no me siento así de que ya llegué al techo. No, o sea, yo sé que, o sea, hay muchas cosas por aprender. Yo no sé, por ejemplo, si mañana, pues, la empresa, pues, cambia de parecer pues, que se ajuste. Y a mí no me da miedo, por ejemplo, empezar a hacer otra vez en otro medio. Pues, a mí me gusta mucho salir a la calle, salir a caminar, encontrarme cosas, preguntarle a la gente, pues, sacar información, o sea, no le temo mucho. Pero, por ejemplo, o sea, a lo mejor en un desarrollo profesional, afortunadamente, pues la empresa en la que trabajo, pues es a nivel nacional. Entonces, a lo mejor después me llaman a otra editora en otra ciudad, ¿sí? A lo mejor en otra responsabilidad, porque, por ejemplo, está el área editorial, está el área de opinión, está el área más enfocado, por ejemplo, a las disciplinas culinarias, por ejemplo, también tenemos un espacio para eso. Entonces, pues uno nunca sabe a dónde lo puede llevar el periodismo, pero yo creo que, o sea, siempre hay que, pues, tratar de orientarse y pues siempre tratar de ser auténtico, o sea, también, porque pues sí, en el periodismo se puede desarrollar pues estas habilidades que a uno le gusta, ¿no? O sea, a uno le gusta el chisme político, pues puede ser el mejor. ¿Qué te gusta? Aquí, ¿qué huella te gustaría dejar dentro del medio en donde estás ahorita, dentro del Sol del Parral? Pues afianzar, o sea, primeramente porque, bueno, los tiempos están cambiando. Yo creo que ahorita tengo una responsabilidad, pues muy importante de dirigir al medio en esta transición que no ha terminado. O sea, fortalecer su semanario, que la gente lo conozca. Y también, pues, afianzar el uso de las redes sociales. Cada vez son más. A mí me sorprende, por ejemplo, que ya hay medios muy involucrados, por ejemplo, en el TikTok, que es de las últimas redes sociales que se han generado. Formato de video bien corto, pero, o sea, lo informan bien. O sea, lo informan bien. Entonces, yo creo que hacia allá vamos. O sea, esos formatos audiovisuales, pero teniendo, pues, el sello editorial, o sea, de toda la vida. Por ejemplo, el Sol de Parral es un medio que también es muy regionalista. Sí, o sea, nos sentimos orgullosos de lo que tenemos, de las personas. Hay veces que sale la nota, por ejemplo, del señor de las hamburguesas, que sale la nota del señor que vende dulces en la esquina, en la Zapata. O sea, esas expresiones nos gusta mucho visualizar. Luego, aparte porque vemos que, o sea, que la gente interactúa de una manera positiva. Y las disfrutamos. Yo cuando las leo, digo, qué padre que entrevistaron al zapatero, que entrevistaron al que vende periódico, por ejemplo, ¿no? Personajes dentro de nuestra comunidad que siempre han tenido una función, a final de cuentas. Y el hecho de que también se le entreviste, se haga una nota, eso, que hay gente que a ustedes le están dando un regalo de vida, ¿no? O sea, esa persona va a guardar su nota toda la vida. Toda la vida, sí, sí. Si uno de niño. En el periódico. Precisamente, sí, sí. Entonces es algo, bueno, que dentro del campo de la historia y el periodismo para mí es muy
importante la construcción de la identidad, ¿sí? O sea, cómo nos vamos definiendo, o sea, quiénes somos, qué es lo que somos. Yo creo que el periodismo abona mucho a eso. La historia también, o sea, la historia, pues, digamos, con todo lo que ha pasado, exactamente va corriendo, pero el periodismo ahorita, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo lo estamos haciendo? Entonces, es algo que va a nutrir, o sea, todo este desarrollo, pues, en conjunto que tenemos. En el caso de los parralenses, yo pienso que el Sol de Parral, no porque yo trabaje ahí, pues ha formado esa identidad. Y incluso nos lee mucha gente de afuera, los que están en Juárez, los que están en Chihuahua, los que están en Estados Unidos. Lo que comentabas, el parralense tiene una identidad que busca las raíces. Y hay más parralenses fuera de Parral que viviendo en Parral. Exactamente. Y a final de cuentas buscan a veces acercarse a los medios locales. Hay mucha gente, yo he visto mucha gente suscrita en algunas páginas locales y que están fuera, ¿no? Que ya viven y no llevan poquito tiempo, llevan mucho tiempo viviendo fuera, pero disfrutan saber de su comunidad, de sus raíces, ¿no? Y de la tierra de sus abuelos, de la tierra de sus padres. Entonces, eso es algo, es un público que nosotros, pues, nos sentimos muy identificados con ellos. Y muy a gusto también, porque también nos motivan mucho a seguir produciendo ese tipo de contenidos. Pues es que es un contenido, como te digo, que le lleva esa parte de terruño al resto de la gente, le recuerda, yo me atendí con ese doctor, yo fui con ese bolero, yo recuerdo ese puesto de hamburguesas, y al final de cuentas las emociones se reviven por medio de los recuerdos. Y ustedes llevan ese pedacito de Parral a todo el mundo. Sí, sí, sí. Sí, ya, sí, abonamos, ¿no? Ya abonan un poquito. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿no? Pues, para ti, cambiando un poquito lo que es del tema, ¿qué entiendes por lo que es nuestro eslogan de multiplicando voluntades? Bueno, como que, no sé, la reconstrucción de algo, el curar algo, el sanar algo, no sé, veo unidad, veo una misión, no sé, siento que es un proyecto que están haciendo o sea, que tiene mucho sentido social. Pues sí, al final de cuentas, multiplicar voluntades es eso, ¿no? Ver qué podemos hacer cada quien y pues eso sembrarlo en la sociedad, dejarlo en nuestra comunidad. Aquí pues parte de ello es la visión también de que cualquiera puede ser un curandero. Yo soy doctor, pero no necesitamos ser doctores, no necesitamos ser alguien especializado en el área de la salud. Ustedes a su modo pues llevan esa sensación de bienestar, que es lo que buscamos, que un curandero pueda llegar a provocar esa sensación de bienestar. A veces es una palabra de ánimo, el darnos los buenos días, mantener las buenas costumbres. Nuestra población es una comunidad en donde todavía se le da el paso al peatón. Yo veo muy buenas costumbres que al final de cuentas permanecen también por esos medios de comunicación responsables que actualmente existen y pues que se mantienen por gente como tú también que se encuentra pues buscando seguir esa línea. ¿Sí? Y pues eso yo se los aplaudo a los medios de comunicación responsables que mantengan esa línea, que nos lleven parte de nuestra ciudad a todo el mundo y pues que todos podemos llegar a ser un curandero. Dentro de ello, pues a todos los invitados, pues les hacemos su ceremonia. Dentro de ello, pues ponte de pie para que recibas lo que es nuestro logo. ¿Sí? Este es el logo de curanderos, que es el corazón, ¿sí? Porque allá para la foto. ¿Sí? Y pues agradecerte por estar aquí, por ser una persona que ahorita pues está liderando un proyecto, pero pues veo que sabes la responsabilidad que tienes, te haces cargo de ella y pues que no pierdas ese ímpetu. No, muchas gracias por la distinción, doctor, y pues también por la invitación. La verdad
Pues muy reconfortante el participar en estos espacios y también el que se nos dé la oportunidad de contribuir con algo. Y aparte, pues sentir el estar integrado, ¿sí? También el que nos hagan invitaciones, por ejemplo, pues a multiplicar voluntades, a sumarnos pues, a estos proyectos, a reconocer, por ejemplo, que todos podemos aportar algo y que estamos aportando. A veces no sabemos, Sí. a veces no sabemos, por ejemplo, en el tema del periódico, ¿no? El publicar una buena noticia, ¿qué tanto impacta en la ciudadanía? O sea, le cambia el rostro, le cambia la visión a la ciudad, a la gente. O sea, los medios de comunicación no solamente publicamos cosas malas, o sea, también las cosas buenas y eso contagia y eso pues genera también pues esperanza también en la comunidad. Y eso es lo que ocupamos.